Un minuto para alcanzar las 9 menos cuarto, una hora menos en Canarias. Arranca nuestro tiempo de tertulia. Me acompaña hoy en el estudio Luis Valcarce. ¿Qué tal, Luis? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Y desde Barcelona nos escucha nuestro querido Pablo Planas. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Buenos días. Bueno, hola, Pablo. Hola. Antes de nada, Sergio, ya están hechas las presentaciones. Antes de nada, ya que acabamos de hablar, luego abordamos otros asuntos de la actualidad nacional con el señor Antonio Ledezma, con el exalcalde de Caracas. Vamos a dedicar unos minutos precisamente a esas maniobras militares de Estados Unidos frente a las costas de Venezuela, que además hoy, Sergio, se cuelan en las páginas internacionales. Es un tema que se cuela, como dices, en internacional, pero también en editoriales y alguna que otra portada. Máxima tensión entre Estados Unidos y Venezuela, que han puesto en marcha una escalada militar sin precedentes que puede desencadenar en un conflicto en la región de consecuencias que califican muchos medios ahora mismo de imprevisibles. El gobierno de Trump ha desplegado 4.000 militares, además de aviones y lanzamisiles, en las aguas de Latinoamérica y el Caribe, bajo el pretexto de combatir a los cárteles de narcotráfico, y sitúa a Nicolás Maduro como parte del cártel de los soles, poniendo precio a 50 millones por su cabeza, recordemos. La respuesta de Maduro es desplegar más de 4,5 millones de milicianos en todo el país, componentes de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. El Mundo lo califica en una pieza hoy como una guerra fría, y los países de la zona miran con cierta incertidumbre lo que puede ocurrir, llegando a plantear la hipótesis de una invasión militar. El presidente colombiano Petro avisaba de que si esa es la intención de Trump, convertiría a Venezuela en otra Siria y arrastraría a Colombia a otro conflicto. Washington se defiende, dice que no habla de invasión en ningún momento, y hay editoriales como el del País que, por ejemplo, apuntan a una maniobra que puede ser contraproducente para la Casa Blanca y que reforzaría aún más al régimen de Maduro. Empiezo por ti, Luis. No sé si crees que puede tener consecuencias para la continuidad del régimen de Maduro, o si no va a llegar tan lejos esta operación. A ver, no sé hasta dónde puede llegar. Yo no creo que se atreva a ser un Noriega, ¿no? Como hizo en su momento en Estados Unidos, en Panamá. Ojalá lo hiciera. O sea, para mí, no hay la única forma de sacar al sátrapa narcodictadores va a ser a través de una operación militar. De eso no cabe duda. Pero hay que recordar, y Estados Unidos lo sabe, que detrás de Maduro también están sus aliados. Está Rusia, está China, está Irán. Entonces, una operación de ese tipo es bastante delicada. Lo que pasa es que sí es verdad que donde tiene que atacar Estados Unidos es en las 3 fuentes que detallaba Ledezma en la entrevista que le hacías hace un rato, que son el terrorismo, el narcotráfico y el AMPA. Entonces, Estados Unidos tiene que atacar ahí, que son las fuentes de financiamiento del régimen, del sangriento y sanguinario régimen bolivariano, y asfixiarlo económicamente para conseguir debilitarle, y así que haya una esperanza de que estos tíos se vayan de una vez. Una operación militar, pues a mí francamente la apoyaría, porque creo que es la única manera de quitar a estos sinvergüenzas y devolverle Venezuela a los venezolanos. Pero lo veo, aparte de que es un escenario impredecible, lo veo también muy complicado. Pablo. Sí, me parece que la clave la ha dado Luis al decir quiénes son los aliados de la Venezuela de Maduro, que son pues Rusia. Rusia tiene un papel fundamental en esta crisis. No sé, Trump a lo mejor hace lo que le diga Putin, ¿no? El jefe, al que calificaba como el jefe. Es muy contradictorio que ese despliegue de barcos frente a las costas venezolanas y la política al tiempo que lleva Trump con el asunto de Rusia y la guerra de Ucrania. Ojalá interviniera, ojalá fuera capaz de sacar al sátrapa que decía Luis, pero va a ser muy difícil. El año pasado, por estas fechas, hubo una ventana de oportunidad. Todo el mundo dio por descontado que Maduro había perdido las elecciones, pero ahí lo que se confirmó es que algo que era obvio a los ojos de todo el mundo, y es que Venezuela era y es una dictadura, y una dictadura sangrienta, y una dictadura que está causando además un éxodo terrible, y una dictadura que está provocando vidas humanas tanto por la represión como por las condiciones de absoluta miseria que viven muchas zonas del país. Yo, de todas maneras, visto lo que ha hecho Trump hasta el presente, más que una invasión, yo creo que puede acabar pactando con Trump, con Maduro, un reparto de beneficios, ¿no? Porque parece que eso es lo único que le interesa, ¿no?
Claro, es que es del todo menos predecible. Yo recuerdo que hace unos meses, por ejemplo, seguro que lo recordáis vosotros también, revocó las licencias para que las compañías petrolíferas siguieran operando allí en Venezuela. Se entendía que podía ser una decisión, digamos, de alguna manera para cortar una vía de financiación del régimen, pero hace escasos días expidió una licencia para Chevron, para la principal exacto. petrolera estadounidense, para que siguiera operando allí en Venezuela, con lo cual, claro, es un poco contradictorio, ¿no? No, tanto Biden como Trump han intentado de momento llevarse bien con ellos. Es decir, es que el petróleo manda, evidentemente, y también Estados Unidos eso lo tiene muy presente. Entonces yo creo que Biden no ha sido ningún tipo de oposición, ni peligro, ni amenaza para Maduro, todo lo contrario. Por lo tanto, la última vez que se le hizo daño a Maduro fue cuando la DEA secuestra secuestra y captura el avión en el cual los narcosobrinos de Maduro y de su mujer estaban por exportar, no sé si creo que eran 800 kilos de cocaína desde Haití, ¿no? Hoy se dedican a tener un trato cordial, te diría prácticamente, y hasta incluso hicieron acuerdos por intercambio de prisioneros, ¿no? Entonces, yo no veo a la larga que haya una posibilidad de que Trump vaya a hacer lo que debería, que es apostar por la libertad en Venezuela y no llegar a acuerdos petrolíferos con una narcodictadura. Lo que ocurre, Pablo, es que al margen de Estados Unidos tampoco tenemos aquí en la Unión Europea una posición demasiado contundente al respecto, ¿no?, de lo que ocurre en Venezuela. Efectivamente han ido pasando los meses desde el pasado 28 de julio y da la sensación de que ya se ha perdido de vista lo que sigue ocurriendo, el drama que seguimos teniendo en Venezuela. Bueno, nosotros, en concreto España, es el representante, el gobierno español es el representante del gobierno venezolano en Europa. Es decir, ya la Unión Europea ha tomado nota de lo que es Venezuela y de lo que es el gobierno de Pedro Sánchez, pero la posición de la Unión Europea sobre Venezuela hasta hace poco tiempo estaba marcada por lo que decía España, y lo que decía España lo decía a través de José Luis Rodríguez Zapatero, y era dar un apoyo a la dictadura. Un apoyo, claro. Además, Zapatero ha sido el único expresidente, o en fin, alguien conocido, más o menos conocido en el mundo político, que ha avalado ese régimen criminal. Yo creo que la Unión Europea tiene poco que decir. La Unión Europea ya tiene muchos problemas. Y lo que pasa es que con Estados Unidos Trump ha renunciado al papel que habíamos atribuido a los Estados Unidos de ser el sheriff del mundo. Ya lo hizo, ya no ejerció ese papel en su primer mandato, y en este segundo mandato el papel de sheriff es de sheriff comercial, es decir, de tipo que va poniendo aranceles, de que va haciendo negocios extraordinarios en bolsa, sus familiares y su entorno, gracias a anuncios que hace Trump y que después no confirma o que después se desdice. Eso está generando exorbitantes fortunas en su entorno. Estados Unidos está pasando verdaderamente un mal momento, y tenemos que ser conscientes de que el mundo es como una especie de barca muy frágil, y además en la que se ha roto el timón. Entonces vamos muy a la deriva, y cerca hay bastantes cascadas y bastantes precipicios, y cruzar los dedos. Si bien yo no hace mucho ya que no confío en el papel o en la política exterior norteamericana, porque últimamente donde se han metido, lo único que han llevado son más problemas, pero es verdad que tenían una obligación moral, yo creo que con los venezolanos, y han mirado para otro lado. Es decir, así como Biden gastó billones de dólares en la guerra de Ucrania, Venezuela les dio exactamente igual, y el destino de los venezolanos les dio exactamente igual. No tienen ningún interés en entrar ahí, sí en recibir todos los millones de dólares que los venezolanos vayan sacando de ahí y se lleven, por ejemplo, a la zona del Doral en Miami, que es donde residen los venezolanos con dinero, o se lo traigan aquí a La Moraleja y demás, donde hay muchos
bolichicos que se están construyendo auténticas mansiones y a los que parece que a ellos el CEPLAC no les investiga, ¿eh? No sé, nos investigan a otros, pero a ellos no les investigan. Ahí un venezolano puede llegar ahí, se hace una mansión de 15 millones de euros y no pasa absolutamente nada. Pues Europa lo que está más a recibir todo el fruto de todo ese botín, todo ese saqueo, a manos chavistas y a manos de los pobres venezolanos también que tuvieron que huir con lo opuesto, que hacer algo por derrocar a Maduro. Si se actúa en Ucrania, ¿por qué no se actúa en Venezuela? Claro, es que hablamos de una política errática por parte de Donald Trump, que en muchos casos obedece a sus propios intereses, pero tengo la sensación de que la Unión Europea tampoco termina de tener claro quiénes son sus aliados, ¿no? Y aprovecho para abrir otra noticia, otro debate, el inicio de la operación en Gaza por parte de Israel. Hace escasos minutos el ministro de Exteriores, el señor Álvarez, ha emitido un mensaje al respecto condenando ese despliegue de tropas. Tengo la sensación de que la determinación, por ejemplo, que emplea la Unión Europea, ya no solo España, contra Netanyahu no la tiene contra Nicolás Maduro. En absoluto, pero también es pura retórica. Quiero decir, y a ver, la retórica es importante y que los países y las organizaciones internacionales se posicionen y condenen, etcétera, tiene un valor y tiene un peso, pero al final a Israel no le va a temblar, a Netanyahu no le va a temblar el pulso porque el ministro de Exteriores de un gobierno que es aplaudido por Hamas diga que eso es una barbaridad, ni le va a temblar el pulso porque en el Reino Unido o en la Unión Europea se esté criticando su política de guerra. También hay una contestación interna en el caso de Israel. Las familias de los 50 de los rehenes que permanecen todavía en manos de Hamas y la oposición política están en contra de esa ofensiva. Probablemente lo único claro que podamos decir de Trump es que su apoyo a Israel permanece fijo. Eso es una constante de la política estadounidense que de momento no se ha alterado, ¿no? con esta nueva era trumpista. Pero vamos, la Unión Europea tenemos que empezar a pensar que es una herramienta, es un instrumento que necesita un rediseño y que necesita pagarse su propia defensa y pagarse su propio papel en el mundo, porque si no estamos absolutamente, la Unión Europea está totalmente pinzada y cortocircuitada por los dos bloques clásicos, por Estados Unidos y por Rusia y China. Luis. Sí, yo creo que tiene poco. Es como decía Pablo, hay demasiada verborragia y pocos hechos. Es decir, los venezolanos se siguen yendo, más de 8 millones de venezolanos han tenido que dejar Venezuela. Y Estados Unidos no ha hecho absolutamente nada por evitar eso, más allá de que sí, buenas palabras. Aquí, cuando se trata de expresarlo en palabras, lo dicen perfectamente, pero a la hora de los hechos, Maduro duerme tranquilo, a pierna suelta, sabiendo que ni Europa ni Estados Unidos le van a quitar el sueño. Sí, desde luego no se atisba su salida a corto plazo. Bueno, enseguida analizamos la actualidad nacional, pero antes vamos a hacer una pausa y conocer el consejo que nos trae nuestra compañera Lucía Prieto. ¿Qué tal, Lucía? Muy buenos días. Un minutito pasa de las 9 en punto, una hora menos en Canarias. Enseguida vamos a abordar el tema de los incendios, pero una vez ha reiterado el Gobierno su intención de presentar los presupuestos generales del Estado ahora con el inicio del curso político, se ha abierto, claro, Sergio, la subasta, y en las últimas horas, por ejemplo, ha entrado en juego la condonación de la deuda, de parte de la deuda a Cataluña, esa deuda contraída con el FLA, y aprovechando que tengo además aquí a Pablo, pues no quiero que se me escape este asunto. A unos días de comenzar de nuevo esa actividad política tienen lugar esos primeros intentos del Gobierno para negociar los presupuestos y la cuestión, como mencionabas, es la quita de la deuda pactada con la Esquerra. El PP y algunos de sus varones se oponían a la condonación que el Ejecutivo tiene previsto aprobar, recordemos, a inicios de septiembre. El montante total son 83.000 millones de euros, siendo Andalucía la comunidad más beneficiada, seguida de Cataluña y de Valencia. Hay socios como Compromís, que abandonó Sumar, recordemos, a principios de julio por discrepancias, que mostraban reticencias porque consideran que no es justa para otras autonomías y hablaban además de que es una medida discrecional para satisfacer a Esquerra. Eso sí, Junqueras se apunta al tanto de la condonación,
pero vuelve a advertir de que no va a negociar los presupuestos si no se hace realidad la financiación singular para Cataluña. Descarta así que la quita allá en el camino a las cuentas públicas e insiste en cuestionar también, como hacía ya hace unos días, la idoneidad de María Jesús Montero como interlocutora. A esto se suma Puigdemont, que recordemos también hace 2 días reaparecía y lanzaba una advertencia, pidiendo más privilegios y cesiones, diciendo que estaba muy lejos de un acuerdo presupuestario. Sobre el asunto de la quita, Pablo, yo tengo la sensación de que va a pasar un poco como con el cupo, no veo ni siquiera sencillo que prospere en el Congreso de los Diputados. Sí, tiene que aprobar primero una proposición de ley del Gobierno. Eso va a ocurrir en el Consejo de Ministros, creo que fijado para el 3 de septiembre, que sería el segundo después de las vacaciones, y a partir de ahí abordarse el trámite parlamentario. Tiene más opciones de salir adelante en la condonación, la quita de casi el 20% de la deuda catalana, de la deuda autonómica de la Generalidad, que no la financiación singular, el concierto catalán. Lo de y en el caso de además de la quita de la deuda, podría encontrar seguramente el gobierno cierta complicidad en algunas autonomías, como el caso de la andaluza, gobernada por el PP, y que es la que más a la que más dinero se condonaría o se le perdonaría. En cualquier caso, es verdaderamente obsceno, es decir, cómo el gobierno compra la permanencia de Pedro Sánchez en Moncloa, y es también muy obsceno cómo Esquerra Republicana y Junts per Catalunya expresan su poder sobre Pedro Sánchez. Es obsceno también que no tengamos presupuestos y que el gobierno esté dispuesto a perdonar a Cataluña 17.000 millones de euros que gran parte de ellos se gastaron durante los años del proceso separatista, con el objetivo primero de la independencia de Cataluña, pero a costa de enfrentar y partir en dos y quebrar a la sociedad catalana, ¿no? Y luego, bueno, es que es difícil de explicar, por ejemplo, a alguien que haya perdido su casa por no poder pagar una hipoteca, que a una administración autonómica, a lo mejor a la administración autonómica que le está desahuciando, se le perdone la deuda que ha contraído, porque como no hay responsabilidad por parte de los gobernantes, ¿verdad?, pueden hacer y deshacer a su antojo. Parece una cuestión gravísima. Lo que ocurre es que hay tantas cuestiones gravísimas con los independentismos que ya casi ni le damos importancia, pero esto es muy grave. Luis. Sí, no, como decía Pablo, es obsceno ver que Sánchez se quiere asegurar el final de la legislatura, regalándole a los independentistas la condonación del 20% de su deuda. Es un mensaje, y me preocupa que otras autonomías lo vean como algo normal. Me preocupa que, o sea, cuando en realidad debería ser... Claro, yo entiendo que hay autonomías que están muy endeudadas, pero esta no es la política. O sea, la política es aquí rendir obedecer al pago de tu deuda. Es decir, tú tienes la obligación de cumplir con ello, porque si no, ¿esto qué es? O sea, ¿qué Estado te puede aguantar con una deuda de 83.000 millones de euros, que ya está bien? ¿Quién puede aguantar eso? ¿Quién puede tolerar eso? No hay Estado, no hay cuentas, no hay Hacienda que te lo pueda aguantar, por más que Montero vaya por ahí. Para ellos les da exactamente igual, porque como el dinero público es, como dicen ellos, no es de nadie, pues entonces les da exactamente igual. Pero el daño para la economía española va a ser brutal, aparte del mensaje que se lanza. Claro, es que yo creo que evidentemente las comunidades del PP no se van a prestar, pero yo voy al mensaje. El mensaje es profundamente pernicioso, es decir, tú gasta lo que te da la gana, gasta lo que te da la gana, que ya vendrá papá Estado después. En cualquier caso hay que decir que esa deuda no desaparece, esa deuda se reparte entre todos los españoles. Claro. Que da la sensación de que el gobierno, al perdonarle ese dinero a las comunidades autónomas, de repente ese dinero se esfuma. No. Lo que ocurre es que la deuda de Cataluña simplemente la va a pagar un madrileño, un extremeño, un gallego o un valenciano. Eso es lo que va a ocurrir, que quede claro.
se socializa el drama, y aquí parece que el Estado sea el banco. No, el banco somos los ciudadanos, y los que vamos a pagar estas euforias independentistas somos todos los españoles. Este es un camino, como bien dices, que nos lleva a un precipicio, que nos lleva a una... En fin, es terrible. Además proyectas una impresión de nación escasa, nada seria. Es decir, pues aquí de repente se evaporan 83.000 millones. No, señores, no se evaporan 83.000 millones. Esto significa que olvídense durante décadas de que se alivie la presión fiscal. No se va a aliviar la presión fiscal, va a ser peor, y vamos a ir a peor. ¿Por qué? Porque hay que pagar, porque al final todos le vamos a tener que pagar a los independentistas los años de fiesta que se tomaron durante la década pasada, ¿no? Y aparte, ¿qué tipo, Pablo, de presupuestos pueden salir cuando tú estás condonando el 20% de una deuda? O sea, ¿qué tipo de presupuestos serios pueden salir ahí cuando aquí esto es jauja? Cuando a ti le estás diciendo a todos, ustedes gasten, que ya, que como Pedro tiene que seguir en la Moncloa, aquí hay barra libre. Es decir, ¿qué presupuestos serios y como le gusta decir, gobiernos sostenibles pueden salir regalando, cuando todos los españoles tienen que salir a pagar la deuda de Cataluña, que ya sabemos en qué se lo gastan por otro lado? Oye, Pablo, antes de abordar otros asuntos, me gustaría que contaras en detalle ese episodio que se ha vivido esta semana en una heladería de Barcelona, que algunos podrán decir, bueno, es anecdótico. Bueno, es anecdótico o no, o quizás también retrata el clima irrespirable que viven los hispanoparlantes en Cataluña. Es un asunto, además ha trascendido fuera, porque la heladería es de un emprendedor, un empresario argentino afincado en España, y el asunto ha salido hasta en Clarín, ¿no? Pues la típica es un clásico del verano, el señalamiento de un establecimiento, en este caso una heladería, el señalamiento de un restaurante, el señalamiento de una clínica, en teoría por no atender en catalán, generalmente porque se atienden en español, y este es el caso de la pareja de un concejal de distrito de Esquerra Republicana que dice que no la han querido atender en español, y además, o sea, en catalán, y que además le han dicho que Cataluña está dentro del Reino de España y que hay 2 idiomas oficiales. Bueno, entonces esa mujer, claro, colapsó, entró en una especie de shock anafiláctico, porque aparte de que le estaban hablando en español y eso ya les causa ciertas convulsiones. Bueno, pues entonces empezaron una cacería a través de las redes sociales, señalando a la heladería, instando a sus hordas, a sus bases. Bueno, el tuit de Antonio Baños, Pablo. Claro, exacto, es decir, diciendo vamos a conseguir que cierre, en plan palestino, ¿no? Venga, desde el río hasta el mar vamos a tumbar esa heladería. Y en fin, y creen que tienen razón, y hasta ha mediado Puigdemont. Y Puigdemont dice, no nos dejan vivir en catalán, esto es horrible, pedimos ayuda a Europa, que el mundo vea esta tragedia. Y la tragedia del catalán es que hay catalanes a los que les sulfura que no haya una carta en catalán. Comparemos esto, la carta en un restaurante, no está catalán, bueno, drama, problema, follón, discriminación. Comparemos esto con los ciudadanos, con los padres de familia que piden que a sus hijos les den un poco de castellano, por favor, en las escuelas, y se lo niegan por sistema, aunque tengan sentencias a favor. Pues para Puigdemont, para los independentistas, que un camarero no sepa hablar catalán es el problema, no que un niño no pueda estudiar en español en Cataluña. Y ese es y están en esa lógica entre comillas, porque eso no tiene ninguna lógica. A mí me alegra que saquen así la patita xenófoba que tienen y que muchos desconocen, sobre todo muchos argentinos que viven en Barcelona y que hasta ahora habían mirado para otro lado. Incluso ha habido alguna asociación de incautos que creyeron a los que el independentismo intentó comprar, y ellos se doblegaron. Espero que con esto y con estas informaciones se enteren en Argentina de lo que está pasando en Barcelona, que es una ciudad en la cual viven miles y miles de argentinos y que no parecen haberse enterado hasta ahora, hasta que les ha tocado a ellos, hasta que les han señalado de forma nazista, porque el tuit
del ex diputado de la CUP, Antonio Baños. Es un tuit absolutamente nazi, señalándoles y diciendo a por ellos, son el enemigo, puso en el tuit. Pues espero que con esto abran los ojos. Hay que recordar, Pablo, en cualquier caso, para los que dicen que con Salvador Illa ha regresado la normalidad a Cataluña, que es el PSC quien aumenta las multas por no rotular en los negocios en catalán. Claro, por no rotular en catalán, es que le aplican las políticas lingüísticas más extremas porque tiene un complejo. Y luego, además, porque la inversión lingüística en las escuelas, eso es un invento socialista que Pujol adquirió con mucho gusto, pero que eso fue inventado por pedagogas reivindicadas por el Partido Socialista catalán. Y luego ese complejo. Recordad, por ejemplo, que Montilla, cuando fue presidente de la Generalidad, un señor de Córdoba, pues no habló castellano en una sola de sus intervenciones. Es ese tipo de complejos, ese tipo de apriorismo en la sociedad catalana, o sea, que se tenga que hacer todo en catalán. Sí. O sea, Montilla. No hablan español, Pablo, salvo cuando les interesa, porque en muchas ocasiones se retratan ellos mismos. Mira, yo voy a contar una anécdota. Mis padres vivieron muchos años en Cataluña por motivos de trabajo, y mi madre siempre recuerda, un día fue pues a un negocio a comprar, no recuerdo exactamente qué, y cuando fue a pagar, pues la cuenta solo se la daba en catalán, permanentemente en catalán. Ella le preguntaba en español cuánto le debía y él solo le respondía en catalán. Una y otra vez. A la cuarta o la quinta vez, mi madre cogió, se dio la vuelta y se fue. Y cuando ya enfilaba la puerta, entonces ya le dijo cuánto le debía en español. Claro, cuando ya vio que la cosa... Y yo creo que, bueno, insisto, puede ser anecdótico, ¿no? Puede ser anecdótico, pero retrata un poco... Y para hacer también... negocios en Hispanoamérica también el español les ha servido, ¿eh? ¿Cómo te crees que los Pujol en el puerto de Rosario, por ejemplo, han hecho negocios? Ahí no les daba asco hablar en español. Claro, reniegan del español cuando les interesa. Ahí no les daba asco. Bueno, vamos a hacer una pausa y enseguida continuamos. Es la mañana. Es radio. Bueno, si se incorporan a esta hora con nosotros y quieren saber qué tiempo les espera, sepan que vamos a seguir disfrutando de cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte de España, que pueden registrarse tormentas en puntos del Cantábrico, del nordeste de la península y de Baleares. En el resto del país, ya digo, cielos despejados y temperaturas por lo general pues muy agradables. A esta hora en Madrid tenemos 18 grados, vamos camino de los 31, la máxima nacional en Córdoba con 36, la mínima en Soria y Teruel con 9. ¿Y la bolsa cómo ha abierto, Luis Fernando? Bueno, pues el IBEX 35 continúa retrocediendo, ahora mismo solo unas décimas, un 0,12% abajo, ha perdido el nivel de los 15.300 puntos, está cotizando en los 15.278. Tenemos que decir que estamos a apenas un paso de conquistar los máximos históricos de 2006, veremos si es capaz de hacerlo nuestro principal indicador, aunque como siempre decimos, mucho ojo a esto de los máximos históricos, porque si medimos al IBEX 35 como se miden otros índices en el mundo, es decir, incluyendo los dividendos, es el famoso IBEX Total Return, retorno absoluto, pues llevamos en máximos históricos desde hace mucho tiempo y superándolos casi mes a mes. En este momento, como te digo, el IBEX, como lo solemos medir, 15.276 puntos, retrocediendo un poco por las caídas de Wall Street en la víspera y también el mal comportamiento de Asia. Bueno, pues veremos cómo evoluciona a lo largo de la jornada. Hasta Aquí mañana. Estaremos. Hasta luego. Todo aquel que piense que la vida es desigual tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Verónica Caso, muy buenos días. Buenos días, bueno, con esta música, noticia de interés cultural de la ONCE, porque se pone por fin broche final a los veranos de la Villa. Digo por fin, no sé por qué, porque por mí podrían estar meses y meses. Homenaje a Celia Cruz en el centenario de su nacimiento, y va a ser Lucrecia la artista que va a interpretar los grandes éxitos de esta maravillosa cantante. Así que el domingo, broche final a Veranos de la Villa. Oye, pues una guinda para el pastel estupenda. Ya te digo. Claro que sí.
9:25, aquí seguimos en tiempo de tertulia con Luis Valcarce y con Pablo Planas. Pasan los días, Sergio, y vamos conociendo por la prensa más detalles de cómo las distintas administraciones pues han gestionado y siguen gestionando, ¿no?, de alguna manera esta crisis de incendios. Ya de por sí desde el primer momento entró en juego pues esas acusaciones políticas y vamos conociendo, como dices, nuevos detalles con el paso de los días. Parece que ha fallado todo, administraciones y gobierno central. ABC, por ejemplo, lleva a su portada el siguiente titular: Estado y comunidades autónomas invierten un 50% menos en prevención de incendios que hace 13 años. Esto ya denota algo, desde luego. Publica El Mundo que las comunidades devastadas tuvieron que pedir al gobierno que reclamase ayuda a Europa. Aluvión de correos en menos de 24 horas y silencio administrativo como respuesta. Esto fue desde el 15 de agosto, es decir, ya de por sí hay que decir que iban tarde, pero hubo silencio, no hubo respuesta por parte de la administración central. De esta forma lo enfoca el diario El País, por ejemplo. El día anterior, el jueves 14, por la tarde, Marlaska había convocado la reunión del CECOP, donde no fue ningún representante de las comunidades afectadas, no fue invitado ninguno de ellos. Hay que decir que por aquel entonces, ese día 14, también presidentes como Mañueco decían que contaban con suficientes medios y poco menos de 24 horas después enviaba el correo pidiendo más medios, después de que Feijóo pidiera al ejército. Después tenemos una situación muy parecida a la de la pandemia. Lo recordabas a las 8, Dani, aquel jefe del Estado Mayor que decía que trataban de controlar el clima para que no fuera de muchas críticas hacia el gobierno, pues ayer se volvió a repetir una situación parecida. Perfiles técnicos que hacen este tipo de valoraciones. Fue el caso de la directora de Protección Civil, Virginia Barcones, que ayer en la rueda de prensa posterior a la reunión del Comité Estatal de Coordinación no solo defendió la labor del gobierno, sino que ridiculizó la gestión de los presidentes autonómicos. Llegó a acusar a Rueda, a Mañueco y a Guardiola de pedir medios imposibles y alimentar debates ficticios. Pues mira, ya que mencionas este asunto, vamos a escuchar esas declaraciones. No voy a consentir es que nadie intente reescribir la historia de la gestión que se ha hecho. La gestión está clara y el dato mata algunos relatos y los datos yo los tengo aquí encima de la mesa. A lo mejor tendrán que preguntarse por qué no se anticiparon quienes estaban gestionando la emergencia en las comunidades autónomas a pedir los medios que necesitaban, no in extremis. Si esto lo queremos llevar a discursos ficticios, donde se diga no me ha llevado todo, sabiendo uno que está pidiendo cosas que son imposibles, pues podemos seguir en esa dinámica. Pero nosotros estamos en otra cosa. Nosotros estamos en apagar los incendios, en ser útiles. Quien tenga tiempo de generar polémicas artificiales para no tener que hablar de su propia gestión, estupendo. Desde la empatía también, que aquí tenemos para entender situaciones de tener que llamar 4 veces al director en alguna comunidad para decirle, oye, que dónde van los bomberos, que los tenemos para una gasolinera, ¿por qué no nos decís a qué incendio tienen que llegar? ¿Qué te parece, Pablo? Me parece que la comparación que habéis hecho con aquel coronel de la Guardia Civil que decía que había que controlar el contexto se queda corta. Me parece una intervención política gravísima, una ridiculización. Vamos, esta señora es la Óscar Puente de la Protección Civil, en fin, algo delirante, ¿no? Si es verdad que lo que dice son ese tipo de cosas que no se dicen en público por un mero sentimiento de lealtad y de humanidad con las personas con las que te estás coordinando o con las que estás trabajando, ¿no? Eso demuestra lo desesperados. Ese discurso de esta señora demuestra lo desesperados que están en el Partido Socialista, ¿no? Es decir, yo no sé si tienen motivos o no para estar tan desesperados. Desde luego, por el tema de la corrupción deberían de estar muy desesperados, y por el tema de la incompetencia y por el tema del postureo y por el tema de la imagen también deberían de estar preocupados. Esta señora es la que dijo que nunca como hasta ahora, se habían movilizado medios europeos, en fin, con tantos medios europeos en España, ¿no? Que era la operación de mayor envergadura de la historia, ¿no? De colaboración europea, de la Unión Europea con España, y se jactaba de eso, como si depender de la ayuda exterior en un país como España, en la cuarta economía de la Unión Europea, pues fuera lo normal. Y como si nosotros fuéramos, no sé, nos tuvieran que ayudar como a nuestros vecinos marroquíes cuando se produce un terremoto en el Atlas, ¿no? Pues hombre, yo creo que España debería de poder resolver sus catástrofes con sus propios medios, pero
viendo quién es la responsable de protección civil en España, pues ya te haces cargo de que por muchos medios que tengas, caso de que tuviéramos medios, pues tampoco íbamos a ningún lado. Con esta gente no vamos a ningún lado. Además, enseguida te doy la palabra, Luis, hay que contextualizar estas declaraciones, es decir, se producen en una rueda de prensa después de la reunión del Comité Estatal que se dedica precisamente a monitorizar la evolución de estos incendios, una rueda de prensa que por lo tanto se debería utilizar simplemente para comunicar a los medios de comunicación y a la ciudadanía cómo evolucionan esos incendios. Es decir, no estamos hablando ni tan siquiera de una entrevista radiofónica con un medio en concreto que hace preguntas exactas o que te pide evaluar. Yo creo que en ese caso tampoco deberías entrar tú a valorar cómo han gestionado las distintas administraciones esta crisis, ¿no? Pero en el marco, insisto, de una rueda de prensa posterior a la reunión de ese comité, pues mucho menos. Bueno, creo que responde a la lógica del sanchismo. Es decir, ha salido a hacer méritos, ha salido a decir, aquí estoy yo con una bravuconería, en plan matón, diciendo, pero ¿quiénes sois vosotros para cuestionar a Protección Civil? ¿Cómo actúa el gobierno? ¿Y cómo pueden las autonomías quejarse que muchas de ellas pidieron in extremis que pidieron ayuda? Pero por favor, ¿cómo se atreve? Entonces, esta tipa, a la que quedémonos con su nombre, porque efectivamente yo creo que después de esta rueda de prensa en la que se cubrió de gloria, Sánchez la tendrá entre sus favoritas, ha puesto de relieve que les importa nada. O sea, lo único que les importa es que a ellos no les caiga ninguna crítica, que nadie se atreva. Y es la misma actitud que tuvieron en la Dana, la misma actitud que tuvieron con la pandemia, de decir, ¿qué es esto de...? Por eso la comparación con aquel teniente coronel Santiago, de tan infausto recuerdo, ese es... va en la misma dirección. Es decir, vamos a monitorizar a ver lo que se dice, ¿no? Vamos a la percepción negativa que decía, la desafección, decía Santiago, que hay contra el gobierno, ¿no? Es decir, ya ponen activo. A partir de ahora hemos cambiado de pantalla, ya hemos visto la portada del País, van a ir, la Fiscalía de quien depende, pues va a haber ayuntamientos, municipios, comunidades autónomas que no cumplieron con la ley de montes, que no cumplieron con la prevención de incendios. Ahora van a saco, se acabó ya lo de el Estado somos todos, aquí estamos, la solidaridad de la que se llevaba, ahí está la solidaridad de la que se llena a la boca Sánchez, pues ahí la tiene. Su empleada, la que tiene ahí en Protección Civil, saliendo a decir que quiénes son las comunidades autónomas para cuestionar al gobierno. Recuerda mucho, Pablo, por ejemplo, a lo que hizo hace escasos meses, bueno, vamos ya camino del año, Pilar Benrabé, ¿no? A propósito de la Dana, en los primeros días, en las primeras horas, cuando el gobierno públicamente decía que no había que confrontar, que no había que utilizar esa tragedia como arma arrojadiza, pero la delegada del gobierno en la Comunidad Valenciana ya estaba cuestionando la actuación de Carlos Mazón. Si tú fíjate, no corras, cuando un socialista te dice que no hay que confrontar, prepárate para confrontar, pero bien. Es una estrategia política. Creen que en Valencia les dio resultado, en Valencia contaban con la colaboración de Mazón y el pecado original, ¿no? de haber reaccionado tarde. No es el caso de los incendios, de los presidentes autonómicos que tienen incendios en sus comunidades, porque a lo mejor ellos no reaccionaron con la celeridad requerida, pero el gobierno todavía reaccionó más tarde. Entonces ese es un argumento. No pueden decir, Mañueco, ¿dónde estabas el 15 de agosto cuando empezó tal o cual incendio? Eso que fue una herramienta importante en el caso de la gota fría de Valencia, no lo tienen ahora, no tienen nada. Lo intentó Óscar Puente, hablando de dónde estaba Moreno Bonilla, las vacaciones, etcétera. Y dices, hombre, Óscar, córtate un poco, tú que tienes los trenes como van y que tienes a tu puto amo de vacaciones, pero bueno, casi permanentes, ¿no? Esa es la estrategia del PSOE, la confrontación, la pelea en el barro, el fango. Cuando Pedro Sánchez acusa a sus adversarios políticos o a los medios que le critican de difundir bulos, de estar en el fango,
de que además cuenta con la participación de medios judiciales, etcétera, le tienes que dar la vuelta. En realidad, quien está difundiendo bulos y quien está en el fango y quien está utilizando instrumentos del Estado como la Fiscalía para sembrar un relato político de que las comunidades de PP son un fracaso de gestión es Pedro Sánchez, y lo está haciendo bien, y además han llegado ya tales bajezas políticas que en sus análisis contemplan los incendios como un elemento positivo, porque está tapando en cierta medida el debate sobre la corrupción, y que sigue teniendo noticias en agosto, porque el juez Peinado pues ha decidido trabajar porque se quiere jubilar, pero antes quiere cerrar el expediente sumario de la señora Begoña Gómez, ¿no? Y con esto de los incendios se está tapando esta historia. Ayer y con esto acaba el Financial Times y el Times se hacían eco de y yo he visto además, y Clarín también se hacían eco de de la corrupción que rodea al Partido Socialista. Hablaban también de los incendios en España, pero eso era un breve. Lo que era importante, lo que eran temas sustantivos, era la nueva imputación de Begoña Gómez por malversación de caudales públicos, lo que les daba pie, caudales o efectos públicos, lo que les daba pie a recordar otros temas como el del hermano, el del fiscal general, el de Ábalos, el de Coldo y el de Santos Cerdán. Es lo que hay. Bueno, a ver, volviendo al tema de la Doberman que tienen ahora en Protección Civil, hablaba de empatía. Hay que ver las imágenes. Se ve que estos no le dedicaron ni 5 minutos a ver las imágenes de los miles y miles de españoles que estaban llorando, viendo cómo algunos tenían que apagar los incendios con cubos y mangueras de agua, y los otros directamente lo han perdido todo. Hay pueblos enteros arrasados, y encima tener que... Y esta viene en plan... a mí que no se me cuestione, al gobierno que no se le cuestione. En todo caso habrá que cuestionar a las comunidades autónomas. Estaban esperando segundo y medio a que Sánchez se retirara la Mareta, por cierto, como mostramos hoy Hemos Casado también. Sánchez se ha llevado toda la familia a la Mareta. Sánchez se ha hecho un todo incluido, es decir, all inclusive en la Mareta se ha llevado hasta el Canario, se ha llevado hasta a Begoña, a sus hijas, a su madre, a sus padres, y ha ido hasta su cuñado y su mujer y las hijas de estos. Están todos en la Mareta disfrutando de las instalaciones. Claro, es un palacete, como sabréis, pero es un palacete que, como recordamos hoy en OK Diario, el rey lo cedió para los intereses turísticos de España, no para que la familia entera, toda la parentela de los Sánchez, se hagan ahí un all inclusive. Pues en esto estamos. Y estos son los que ahora estaban tardando nada. Óscar López diciendo que las comunidades autónomas estaban mirando para otro lado y que no se podían, que se dejen de lavar las manos. El tuit de Puente, van a salir a saco. Esto lo van a rentar. Y en Castilla y León, con elecciones ahí a la puerta de la esquina, imagínate, ahora van a ir a degüello. Porque los incendios les da exactamente igual. Es más, les justifica el discursito del cambio climático. Sí, lo que ocurre es que para ser justos y propaganda, evidentemente, al margen, claro, todos de alguna manera, también el gobierno, sobre todo pensando en el horizonte judicial tan delicado que tiene por delante, lo va a utilizar, pero ya digo que para ser justos yo creo que a día de hoy ya tenemos elementos suficientes para llegar a la conclusión de que todas las administraciones deben hacer autocrítica al respecto, porque tengo la sensación de que todas se han equivocado, y no entro en si unas más que otras, pero ya digo, a tenor de las informaciones que ya conocemos a día de hoy, cómo se han ido desarrollando los acontecimientos, yo creo que no se puede imputar la responsabilidad solo a una administración, ¿eh? No se puede imputar a una administración, y si España no estuviera gobernada por el Partido Socialista, a lo mejor se podría llevar a cabo un debate sereno. No creo que se haga, porque de la conclusión de ese debate es que el Estado de las autonomías está totalmente sobredimensionado, y que no se puede, por ejemplo, en el caso de la gestión del medio rural y de los incendios, tener 17 autonomías con 17 competencias y con 17, no sé, niveles de medios, de aviones, de parques de bomberos, de vehículos, etcétera, porque eso, y además absolutamente descoordinados, cuando no unos en contra de otros,
y con el Estado además como agitador de desavenencias. Claro, es que la pregunta, Pablo, perdona que te corte, es si falla el sistema o lo que hace que falle el sistema son los recelos que hay entre las administraciones. Yo creo que falla el sistema, es decir, pero que ya digo que es un debate que no vamos a abordar, pero que el Estado de las autonomías es probablemente uno de los pocos defectos que tuvo la transición, pero es un defecto que nos lastra como país de una manera terrible. A ver, el sanchismo ha traído las 7 plagas y eso lo hemos vivido. No solamente lo hemos sufrido con los incendios, lo hemos sufrido. Aquí ha habido un apagón, 12 horas sin luz, todo el país. Es un caso único en Europa. Y este ha salido a sacar pecho diciendo que la gestión había sido brillante. Se incendian más de 350.000 hectáreas en lo que podrían ser los peores incendios en 50 años y estos sacan, es decir, ¿cómo se les ocurre criticarnos? Entonces, y con la pandemia exactamente igual, 150.000 muertos y todavía van diciendo por ahí que lo han hecho estupendamente bien. Yo creo que hay, viendo la gestión de los trenes, viendo la gestión de los incendios, viendo la gestión que hacen con el tema de los ocupas y la inmigración ilegal, los españoles ya saben y tienen conciencia de que están abandonados. Y claro que las responsabilidades a las comunidades autónomas también les cabe. Es decir, las consejerías de medio forestal, de medio rural y como se llamen, ¿qué han estado haciendo durante todos estos meses para evitar lo que ha pasado? Claro que tienen que planteárselo. Lo que ha pasado en Orense con los incendios es algo que se podría haber evitado. Lo que ha pasado en Castilla y León se podría haber evitado. Pero lo que más causa rabia en la población es esa falta de empatía, eso que decía la de protección. Sí, no, es que somos muy empáticos, ya te vemos que eres muy empática. Eres muy empática porque eres la primera en señalar a otros para salvar tu culo. No. Y esa rabia, Luis, esa rabia y esa frustración la pueden capitalizar algunos partidos políticos. Ahora que estamos hablando de estrategias partidistas, me gustaría comentar brevemente la irrupción de Vox en este debate. Vamos a escuchar lo que decía ayer Jorge Buxade. España arde. España está ardiendo y arde no solo como consecuencia de esos pirómanos que han sido ya detenidos por la Guardia Civil, sino porque tenemos un bipartidismo pirómano, un bipartidismo que ha aprobado leyes, reglamentos y que está ejecutando unas políticas que han permitido y permiten la destrucción del territorio nacional. Claro, decía yo, Pablo, a las 7 tampoco puede fingir Vox que no sabe nada de este asunto porque hasta hace un año gobernaba con el Partido Popular en algunas comunidades autónomas. Vamos, gobernaba, ha tenido consejerías. Mismamente en Extremadura tenía precisamente la Consejería de Medio Rural. Yo esperaba algo más de Vox y antes, o sea, no después de ya, en fin, que cuando ha pasado, no ha pasado nada, no ha pasado todavía los incendios porque todavía están ardiendo, pero vamos, no creo que Buxade sea el representante, el portavoz más cualificado de Vox para hablar sobre fuegos y sobre medio rural. Lo tengo más bien por un urbanita bruselense que no por un ciudadano que haya pisado el terreno, ¿no? Y que sepa de las cualidades orográficas de Galicia o de Extremadura o de Castilla y León. Vox seguramente tratará de capitalizar esta situación. Esta situación le conviene. Tiene también un fondo de armario muy importante de votantes que están relacionados con el mundo rural. Tiene colectivos como el de los cazadores, que no supongo yo que no todos, pero que un gran número de cazadores son partidarios de Vox. Tiene también mucho apoyo en las zonas rurales entre los propietarios y también entre los empresarios agrícolas. Y veremos a ver si es capaz de construir un discurso sobre esta cuestión. De momento yo no lo conozco, pero no lo conozco en ningún partido. En España hay 17 discursos sobre el territorio y lo que es bueno en un sitio es malo en el otro. Yo creo que deberíamos de unificar, es decir, cómo queremos que sea nuestro país, cómo queremos que sea la explotación de los bosques, y que lo que no podemos es limitarnos, es decir, que los catalanes puedan decidir lo suyo pero no puedan decidir lo que está ocurriendo en Aragón y viceversa. Me parece que sería hora de recentralizar. Luis.
Sí, sí, coincido con Pablo en que me llama la atención que sea Buxade, o sea, la voz que tiene voz en Bruselas, que sea el que ha hablado y han tardado mucho en salir a hablar sobre este tema. Entiendo que lo quieran rentabilizar, entiendo que vayan a aprovechar ahora esto para atacar al PP. Porque es lo que han venido haciendo y por ese lado no tengo ninguna sorpresa. Pero sí he hecho en falta gente que tiene Vox muy buena en las comunidades autónomas. Me acuerdo que tenían, por ejemplo, creo que no sé si llega a ser diputada, pero tenían gente en Extremadura que conocía el terreno, que hablaba alto y claro sobre lo que estaba pasando ahí. Y Vox tendría que, más que señalar al PP, tendría que insistir en el tema de la derogación y de las políticas verdes que se han hecho tanto aquí como en Europa, o las que nos han impuesto desde Europa, que en eso Vox lleva toda la razón. Y muchos de los incendios que han sido provocados se podrían haber evitado si se hubieran si no se hubieran seguido las directrices del Pacto Verde, del cual hoy, por supuesto, muchas también autonomías del PP han renunciado, entre otras cosas por intereses políticos, también para acordar los presupuestos con Vox. Entonces, creo que eso es lo que más me he hecho en falta, ese discurso desde el campo, desde el ámbito rural, donde Vox tiene a muchísimos seguidores, y explicando por qué les han dejado solo, por qué les han abandonado, y que aquí de cambio climático ni nada. Por eso el gobierno, llamar pirómano al bipartidismo. No desenfoquemos el tema. Ataquemos el tema de los incendiarios, ataquemos el tema de los pirómanos. El gobierno ni la izquierda quiere hablar de los pirómanos, pues si no se les cae el chiringuito del cambio climático. Y están, ¿cuántos investigados hay en este momento? Hay más de 100. Más de 90. Hay más de 100. ¿Y cuántos detenidos? Sí, 37 detenidos, más de 100 investigados, sí. Pues el problema está ahí. O sea, claro que algún incendio se habrá causado por culpa de un rayo, sí. Según una asociación ecologista, solo el 5%. ¿Y los demás? Por eso, ¿qué han hecho durante todo este año para evitar esto? En cualquier caso, en el caso de Vox, yo creo que también para legitimar esa crítica a las políticas medioambientales del gobierno, también sería aconsejable mantener articular un discurso, pues un poco coherente, ¿no? Porque mientras, por ejemplo, ayer Jorge Buxade hacía estas declaraciones, anoche el portavoz de Vox en Extremadura pedía a la señora María Guardiola que cediera el control de la emergencia al gobierno central, porque decía que la Junta estaba totalmente sobrepasada. Pues, oiga, si está el coordinador nacional de su partido diciendo que Partido Socialista y Partido Popular son unos pirómanos, y ahora usted dice que la Junta de Extremadura tiene que pasarle la gestión de la emergencia al gobierno central. ¿A qué gobierno central? ¿Al Pedro Sánchez, que se plantó ahí en Cáceres a decir que había que apostar por la solidaridad y que el Estado éramos todos y que la culpa era del cambio climático? Es decir, ¿cómo le vas a dar la responsabilidad a un gobierno que está diciendo que la culpa es de la emergencia climática, que es precisamente lo que Vox combate? No tiene ningún sentido. Bueno, ahora se va a abrir el melón de las ayudas, que esta es otra, que están articulando y que van a articular las distintas administraciones, las autonómicas, la central también. Desde luego los precedentes no son muy halagüeños por lo que comentábamos, porque no son proporcionales en la mayoría de los casos a los daños ocasionados, en el caso de que lleguen esas ayudas, que en muchos casos ni llegan. También irán pasando los días, Jaime, las llamas se apagarán y, como ya lamentan muchos vecinos, pues van a caer en el olvido, ¿no? Muchas de estas localidades que han quedado totalmente arrasadas, y preguntábamos precisamente a los oyentes esta mañana si esos testimonios que empieza a recoger ya estos días la prensa, pues se compadecen, ¿no?, con la opinión que hay en el contestador. Efectivamente, los que nos escuchan piensan que obviamente nadie se va a acordar, y no es que no se quieran acordar, sino que les da absolutamente igual, porque a ellos al final de mes van a recibir su nómina pase lo que pase. Además, creen que el gobierno no les interesa acordarse de nada, porque necesitan exprimir el chiringuito lo máximo posible con lo poco que les queda. Por otro lado, dicen que también la culpa es un poco nuestra por dejarnos, y comentan incluso la posibilidad de movilizarnos por el hartazgo de la constante inacción del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ahora vamos a escuchar a todos, pero antes, si te parece, hacemos una pequeña pausa. Es la mañana. Es radio.
Venga, Jaime, adelante con esas opiniones. Empezamos con Gema de Alcobendas en Madrid, que asegura que los incendios se van a olvidar y adelanta que, como siempre, no va a pasar nada ni nadie va a recibir ninguna ayuda. Por su parte, Francisco va por la misma línea de Gema y afirma que, aunque se celebren incluso 33 consejos de ministros, no va a llegar ningún tipo de ayuda. Escuchamos ahora el resto. La memoria solamente la tienen ellos para los suyos, pero para los demás, olvídate. ¿Ustedes se imaginan que todo esto que ha pasado en verano con el tema de los incendios hubiese estado gobernando el Partido Popular? Pues estarían todos rasgándose las camisas. A todos se le va a olvidar lo que está ocurriendo hoy día en España de incendios, igual que se olvidaron de la Dana, del volcán de La Palma. Lo que no se van a olvidar es de que el día 25, el 30 o el día que sea, recibirán su buena nómina. De eso no se olvidan. Fue grave lo del volcán de La Palma, muchísimo, ¿verdad? ¿Llegaron las ayudas? No. ¿Ha sido grave lo de la Dana en Valencia? Muchísimo, ¿verdad? ¿Llegaron las ayudas? No. ¿Está siendo grave lo de los incendios? Muchísimo, ¿verdad? ¿Cómo pueden pensar que van a llegar las ayudas con este presidente? En memoria, lo que no tienen es vergüenza, ni dinero. Bueno, nuestro dinero que se lo han llevado o se lo han gastado, a saber. Los que tenemos que tener memoria somos nosotros, pero no la memoria histórica y la memoria idiota que nos intentan meter con embudos. No es un problema de falta de memoria, todo lo contrario. Recuerdan perfectamente que no dando las ayudas a los damnificados de la Dana, de La Palma, entre otros, pues que recuerdan perfectamente que no les pasa factura. Han venido a este gobierno para robar, lo van a seguir haciendo y además de forma acelerada, porque ven que el chiringuito se les acaba. Creo que una de las conclusiones que hemos de sacar los españoles y no olvidar nunca es que es imposible aguantar ni un día más a un gobierno que prefiere usar las tragedias como arma política a resolverlas. Es que los precedentes efectivamente no invitan al optimismo y a pensar que ahora se vaya a actuar de manera diferente. Y cuando uno va por los pueblos, además, esos son los testimonios que recoge, independientemente de que haya incendios o no. Todo el mundo dice, no, claro, cuando llega el verano, todo el mundo se acuerda de los pueblos, qué bonitos son los pueblos, qué bien se está en el pueblo. Pero luego ya cuando llega septiembre, cuando llega octubre, cuando ya empiezas a regresar a las capitales, ya nadie se acuerda de ellos y ahora son los que están pagando las consecuencias precisamente de ese abandono. Claro, aparte es muy curioso que un gobierno que venera todo lo que tenga que ver con la naturaleza, como si fuera, ¿no?, todo eso, ese culto a la Pachamama que hace el gobierno a través del mensaje de la emergencia climática y demás. ¿Sabes cómo combate Sánchez el cambio climático? Volando en un Falcon y 2 Super Pumas, que es así como se está trasladando de un lado a otro para fingir que hace algo ante los incendios y a nosotros en la boca de solidaridad y demás, que ya vemos la solidaridad, ya hemos visto ahí como sus esbirros, tanto Oscar López como Oscar Puente y el nuevo descubrimiento que hemos hecho aquí en Protección Civil. Sí. Virginia Barcones. Con Virginia Barcones, la Doberman. Que entiendo que hoy va a comparecer también, porque hoy Pedro Sánchez va a presidir de nuevo desde La Mareta la reunión de este comité estatal y entiendo que también será ella quien comparezca en rueda de prensa después de esa reunión. Tiene esos tics tiránicos, autoritarios de ¿usted quién se cree que es para venir aquí a cuestionarlo? Lo hicieron con la pandemia, lo hicieron en los incendios, lo hicieron en la Dana, por supuesto, y porque actúan como lo que son, como una auténtica mafia. Cuando el PP dice democracia o mafia, ahí en esa ecuación tienen toda la razón y no van a cambiar. Y las tragedias les da exactamente igual utilizar este tipo de tragedias y ya lo están haciendo. Hay que ver solamente hoy las portadas de los periódicos de izquierda para ver cómo están intentando sacarle partido a una tragedia desde el punto de vista medioambiental sin igual. Porque de recuperarnos de esto va a llevar mucho tiempo. Bueno, estamos a punto de alcanzar las 10 en punto de la mañana. Vamos a hacer una pausa y recibimos a Luis Díaz para conocer la última hora. Es La Mañana de Federico. ¿Por dónde pasa la última hora, Luis? Imagino que por los incendios, ¿no? Eso es. A primera hora conocíamos que algunas comunidades autónomas como Castilla y León y Extremadura tuvieron que pedir al gobierno que recurriera a la Unión Europea ante una situación de extrema gravedad por los incendios. De hecho, tal y como publica el diario El Mundo, el delegado del gobierno en Extremadura reconoció a María Guardiola que no tenían más capacidad para mandar recursos. Bueno, pues el ministro Marlaska en Cataluña Radio ha insistido en que desde el minuto 1 se enviaron medios y, como no, ha alertado de qué, de la ultraderecha. Lo escuchamos.
aviones ya franceses estaban actuando en Galicia y en Castilla y León el día 14 de agosto. Y hay alguna comunidad autónoma que dice que hasta el día 15 no se movilizó. Estamos viendo que este tipo de política de tierra arrasada que practica, por ejemplo, el Partido Popular, utilizando el conjunto de las tragedias. Lo estamos viendo. En ese sentido, genera una desvinculación de la sociedad hacia las instituciones, y el único que sale con un beneficio claro es la ultraderecha. Por cierto, hoy por fin, tras varias semanas desaparecido mientras el campo español se quemaba, el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha reaparecido en televisión española para echar balones fuera. Ha subrayado que la responsabilidad es de las comunidades autónomas y ha admitido que aún no conoce la superficie agrícola y ganadera afectadas por las llamas. Quiero recordar que la competencia agraria y ganadera es responsabilidad de la comunidad autónoma. Evidentemente nosotros desde el Gobierno de España vamos a colaborar a este respecto, pero es una responsabilidad, una competencia de la comunidad autónoma. Más asuntos. La llegada de ilegales a las costas españolas no cesan. En Baleares la situación es preocupante. En las últimas horas una patera ha sido rescatada con 24 personas en Mallorca. Los centros de acogida están saturados. Por eso, a partir de las 12 del mediodía, la presidenta Marga Proens va a presidir una reunión con los consejos insulares para abordar la crisis. Más detalles desde nuestra emisora en Baleares. Esteban Fuentesal, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. La crisis migratoria en Baleares centra hoy la agenda política. A las 12 del mediodía, la presidenta del Gobierno, Marga Proens, se reúne en el Consolat de la Mar con los presidentes de los consells insulares de Mallorca, Menorca, Ibiza y Formentera, con el objetivo de coordinar una respuesta común ante el incremento de llegadas de pateras y la presión asistencial que soportan las islas. El encuentro viene marcado por la tragedia vivida en las últimas horas en la costa de Mallorca. Una patera con 24 migrantes que llevaba 6 días a la deriva naufragó ayer frente a Portopetro. Una embarcación particular rescató a un hombre que alertó de que viajaba con 23 personas más. Poco después, Salvamento Marítimo localizó la embarcación con 11 supervivientes y un cadáver a bordo y rescató del mar a otras 7 personas. El balance provisional es de un fallecido, 20 heridos y 3 desaparecidos que continúan siendo buscados por la Guardia Civil por mar y aire. Proens ha calificado el suceso como muy duro y ha reclamado combatir con todos los medios a las mafias que trafican con personas. Subraya además que la política migratoria no puede limitarse a habilitar espacios de acogida, sino que requiere actuar en los países de origen y de tránsito. La cita de hoy con los presidentes de los consells insulares busca articular una estrategia conjunta para responder a lo que el gobierno balear define ya como una situación insostenible. Por último, en clave internacional, en Argentina, Javier Milei ha cesado al director de la Agencia de Discapacidad tras la difusión de unos audios sobre presuntos sobornos. Dice Presidencia en un comunicado que frente a los hechos de público conocimiento y ante la evidente utilización política de la oposición en año electoral, el presidente ha decidido de manera preventiva la destitución del cargo de este director y que las próximas horas darán más detalles. Bueno, pues estaremos pendientes. Gracias, Luis. Hasta mañana. Ana Mateu, ¿qué tal? Muy buenos días. ¿Qué tal, Dani? Buenos días. Bueno, creo que vais a seguir hablando largo y tendido, ¿no?, de esa portada de Lola. Esa portada de Lola que ha protagonizado Bertín Osborne y Gabriela Guillén, donde presentaron a su hijo, a Arián David. Pues ya lo dijimos ayer que traería cola y efectivamente la polémica está más que servida, porque claro, es un reportaje que nos resultó más o menos curioso, sorprendente y también inesperado, porque claro, teniendo en cuenta todas las declaraciones, tanto en portadas de revistas como en televisión, que habían hecho uno y otro, pues claro, nos llamó mucho la atención. Las reacciones nos han hecho esperar, las críticas tampoco, sobre todo en redes sociales que han sido absolutamente demoledoras, por eso, porque había renegado de un menor y ahora de repente pues todo ha cambiado. ¿Qué es lo que ha cambiado? Pues todo eso lo intentaremos averiguar. De momento lo que sabemos es que Bertín ayer habló con Isabel González, con la subdirectora de Es la Mañana, y le dijo una frase muy contundente: no he cobrado ni un euro por la entrevista y me están despedazando, estoy quemado e indignado, no hay derecho. Bueno, ¿qué pasó? Que claro, su enfado fue tal que obligó casi a la revista Hola a que publicase un comunicado diciendo que no había pedido dinero por ellas. Entonces, ¿quién ha cobrado? ¿Y cómo se ha cobrado? Pues claro, por lo visto, mientras Bertín no quiso contestar a esta cuestión, quien ha cobrado pues ha sido el niño. Bueno, el niño en este caso no, porque no puede ser un menor de edad, pero todo el dinero ha ido para el niño. Claro, ya la gente está especulando que si esto sirve para una cosa o para otra. Pues bueno, de todas estas cuestiones y todas estas incógnitas y este cambio de opinión, como haría el presidente del gobierno, de todo ello lo hablaremos con Emilia Andaluce, Paloma Barrientos, Dani Carande y Verónica Caso. Y después vendrá
Teresa de la Cierva, hablaremos de cuidados de belleza y lo último para el cuidado de la piel, sobre todo después del verano, todos los que hayan cometido excesos con el sol, que son los polinucleótidos. Bueno. Así que todo eso después de la crónica rosa. Pues todo tuyo hasta las 12, que tenéis mucha plancha por delante, ¿eh? Efectivamente. Sí. Bueno, nosotros lo dejamos aquí. Pablo, Luis, gracias. A ti, Dani. Y a ustedes ya saben que les espero mañana aquí a partir de las 7. Adiós. Es La Mañana de Federico. Es Radio.